Nunca imaginé que un millonario descubriría a su hija en un orfanato. La reacción fue desgarradora. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en el orfanato, ese lugar gris y frío donde cada rincón parecía contar historias de abandono. Las paredes, desgastadas y manchadas, eran testigos silenciosos de vidas perdidas. Yo, una simple niña de 10 años, soñaba con una familia, con un hogar lleno de risas y abrazos. Pero la realidad era otra, una cama dura, un plato de sopa fría y el eco lejano de gritos. El aire era pesado. Las sirenas sonaban a lo lejos, como un lamento. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Entró un hombre, alto, con un traje que brillaba más que la luna. Su mirada, oscura y penetrante, buscaba algo o a alguien. Los murmullos comenzaron. «Es un millonario», decía una voz. «Viene a adoptar». Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría ser yo? El silencio fue abrumador. Él se acercó. Mi respiración se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, el mundo se paralizó. Todo lo que había vivido, toda la soledad, se condensó en ese momento. Buscaba respuestas en mi mirada. Fue como si una corriente eléctrica recorriera la habitación. Me atreví a sonreír, pero él apenas tembló. Su rostro reflejaba sorpresa, pero también miedo. ¿Qué pensaba? ¿Quién era realmente? El tiempo se volvió ridículo. Sentí que los otros niños nos observaban. La habitación se llenó de murmullos, como si conocieran un secreto que yo ignoraba. El aire era pesado, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Entonces, con voz temblorosa, él habló. «¿Eres tú?» Las palabras se arrastraban, como si cada sílaba tuviera un costo. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos empezaron a sudar. Un latido más fuerte resonaba en mis oídos. De repente, su rostro se tornó pálido. Algo dentro de él cambió. ¿Qué pensaba? Todos lo mirábamos con expectativa. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, y eso me sorprendió. ¿Un millonario llorando? Eso no era normal. El silencio se hizo cortante. No sabía si debía acercarme o ignorarlo. Sus manos temblaban cuando finalmente dijo, «He venido a buscarte, eres mi hija». Las palabras caían como piedras. Mi corazón se detuvo. La habitación ardía. ¿Era posible? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todo lo que conocía se desmoronaba. Era real. ¿Pero por qué nunca supe de él? ¿Por qué había estado sola todo este tiempo? El miedo y la emoción se entrelazaban en una lucha en mi interior. Antes de que pudiera procesar todo, él se lanzó hacia mí. Me abrazó con fuerza. Un abrazo que prometía amor, pero también traía dudas. Lo sentí temblar. En su pecho había un vacío que resonaba con el mío. Pero había algo más, una sombra de arrepentimiento, un dolor oculto que me envolvió. No sabía cuánto me amaba. La incertidumbre me ahogaba. Me di cuenta de que todos nos observaban. Los otros niños, los adultos, todos con una mezcla de alegría y tristeza. Había algo increíblemente hermoso, pero desgarrador en esa escena. En un momento, nuestro mundo cambió para siempre. Las vidas de todos los presentes estaban a punto de estar intrínsecamente ligadas por un secreto que nunca se había revelado. Él me miró a los ojos, y en ese instante, todo pareció conectarse. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, alguien gritó. Una voz familiar resonó en el aire. «Detente». Fue la directora del orfanato, su rostro pálido y lleno de angustia. La tensión creció como una ola. ¿Qué significaba eso? Las respuestas brillaban como espejos rotos, y el futuro se presentó ante nosotros como una niebla densa. La agonía del momento parecía infinitamente pesada. ¿Qué es lo que oculta?, pensé,
mientras el corazón se aceleraba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Conectemos. El grito de la directora resonó en la sala, rompiendo el frágil hechizo del momento. Me separé un poco de mi padre, sintiendo como el calor de su abrazo se ausentaba, dejando solo la confusión. Ella se acercó con paso firme, su rostro era un mar de emociones, determinación, preocupación, una pizca de temor. No puedes llevártela, afirmó, su voz tan contundente como un golpe. No ahora. Las miradas se volvieron hacia ella, y el murmullo comenzó, creciendo como un torrente. Cada niño en el orfanato parecía entender que algo grave estaba ocurriendo. La confusión reinaba. ¿Por qué no podía irme con él? Mi padre había venido a buscarme. Me sentía como cargo desechable, como si el mundo se estuviera desmoronando de nuevo a mis pies. ¿Por qué no? Me atreví a preguntar, el miedo tiñendo mis palabras. Es mi padre. Sus ojos se suavizaron por un instante, como si comprendieran la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Sin embargo, ella dirigió su atención a él, quien, aún conmocionado, mantenía su mirada en el suelo, incapaz de articular una respuesta. Hay cuestiones legales que debes entender, explicó la directora, su tono calmado, aunque su mirada ardía con una urgencia que me hizo temblar. No está permitido que saques a un niño del orfanato sin la debida autorización. Además, aún no sabemos qué tipo de relación tienes con ella. Es posible que necesites tiempo para demostrar que eres un padre adecuado. Mis esperanzas comenzaron a desvanecerse. Las preguntas inundaban mi mente como una tormenta. ¿Cómo podía un desconocido, por más trajeado y rico que fuera, ser de repente mi salvador, y al mismo tiempo, un extraño en mi vida? ¿Qué haría yo sin su abrazo, sin su calidez? Mis labios temblaban de contención, la confusión me invitaba a llorar, pero aún había una chispa de resistencia en mí. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. No quiero que esto se convierta en un conflicto. Solo quiero conocer a mi hija, exclamó, su voz quebrada resonando en la sala con un eco que parecía buscar cariño en la mía. No la dejéis aquí. No de nuevo. He pasado años buscándola. La directora retrocedió un poco, la sorpresa haciendo que su carácter fuerte vacilara. ¿Buscándola? ¿Por qué no la reclamaste antes?, preguntó, su tono aún firme, como un investigador interrogando a un sospechoso. Fue complicado, respondió él, su voz ahora más suave, como si cada palabra requiriera de un inmenso esfuerzo emocional. Éramos jóvenes, mi esposa y yo. No creí que hubiera vida después de. No creí que sobreviviría. Las últimas palabras resonaron con incredulidad y añoranza, recordándole su propio pasado desgarrador. Un silencio tenso se instaló. En ese momento, algo cambió en el aire. Era la primera vez que alguien planteaba la posibilidad de un dolor tan profundo. Nunca imaginé que un millonario pudiera ser humano, que su historia estuviera impregnada de sufrimiento y arrepentimiento. Hacia su dolor también podía sentir cómo se conectaba con el mío. Yo solo, quiero estar contigo, dijo él, y extendió la mano, como si pretendiera cerrar la distancia que nos separaba. Dame una oportunidad de hacer las cosas bien. Las palabras me atravesaron, como un rayo de luz a través del caos. Su sinceridad me tocó de maneras que no sabía que eran posibles. Tal vez no tuviera todas las respuestas,
pero había un deseo genuino en su voz, una promesa de que las cosas pudieran cambiar. El eco de ese deseo se mezcló con la realidad de la directora, que aún nos miraba con desconfianza. Era evidente que no estaba dispuesta a dejarlo pasar, y mi corazón comenzó a bombear con ansias de salir de aquel lugar que había sido mi prisión y, al mismo tiempo, mi refugio. No puedo quedarme sin hacer nada, resonaba en mi mente. De repente, un pequeño niño del orfanato, que solía observarme desde la esquina, rompió el silencio. Yo creo que él es su padre, gritó, levantando la voz con una valentía inesperada. Deberían dejarla ir. Todos sabemos que ella necesita irse con él. Mi corazón se sintió más ligero, como si una corriente de esperanza empezara a flotar en el aire. En ese momento, se desató un frenesí, discusiones y murmullos en la sala que comenzaron a girar alrededor de la posible verdad. ¿Debía yo confiar en él? ¿Era correcto dejar el único hogar que había tenido por un hombre que había sido, hasta ahora, un extraño? La mirada de mi padre se quedó fija en mí, esperando una respuesta. El tiempo pareció detenerse mientras el peso de mi decisión se hacía evidente. Todo dependía de lo que eligiera en ese instante. ¿Iba a dar el salto y arriesgarme, o me quedaría paralizada por el miedo? El futuro se alzaba ante mí, lleno de posibilidades infinitas, pero también de incertidumbre. ¿Te quedarás, o vendrás conmigo?, preguntó él, y en su voz había un susurro de esperanza. El aire se volvió denso de expectativas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y justo cuando pensé que mi respuesta estaba a punto de salir, la puerta del orfanato se abrió de golpe. Un grupo de policías irrumpió en la sala, miradas serias y cuerpos firmes, y el rugido de la verdad amenazando con desbaratar todo lo que había comenzado a reconstruirse. El estruendo de las puertas resonó como un trueno, y el ambiente de la sala se volvió electrizante, lleno de incertidumbre. La mirada de los policías cortó la tensión en el aire, revelando que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar de nuevo. Sentí como mi respiración se aceleraba, el miedo se instaló como un huésped no querido en mi pecho. ¿Qué está pasando aquí?, cuestionó uno de los policías, su voz firme y autoritaria. La directora dio un paso adelante, intentando recuperar las riendas de la situación. Sin embargo, había una sombra de inquietud en su mirada, proveída por el súbito giro de eventos. Estamos en medio de una situación delicada, comenzó ella, levantando la mano en un intento por calmar a todos. Una posible situación de secuestro. Este hombre hizo un gesto hacia mi padre, reclama ser el padre de esta niña. Mis ojos se abrieron con incredulidad. ¿Secuestro? No podía ser. Si él era mi padre, ¿cómo podían pensarlo? No es un secuestro, grité, sin pensar, mi voz resonando entre las paredes. Yo quiero ir con él. Los agentes intercambiaron miradas, como si trataran de evaluar la situación. La sala contenía a todos, los niños miraban con ojos ansiosos, sus corazones palpitan con la incertidumbre de sus propias vidas. En ese instante, me sentí responsable, como si la decisión dejara de ser solo mía y se hiciera eco en cada uno de ellos. Necesitamos verificar su identidad y su relación con la menor, dijo el policía en un tono que no admitía discusión. Se acercó a mi padre, mirándolo detenidamente, como si intentara fisgonear el alma que existía detrás de su abrigo costoso y su mirada perdida. Mi nombre es Mateo, se presentó él, su voz trataba de ser firme, pero se notaba que la ansiedad lo consumía. Soy su padre biológico. La declaración, cargada de vulnerabilidad, resonó en la sala, y más murmullos estallaron. Había una mezcla de escepticismo y simpatía. El policía no pareció impresionado. ¿Puede probarlo?, preguntó, y en su voz había un matiz de incredulidad. No sabía si los demás lo notaban, pero yo podía sentir cómo las palabras de él se desvanecían en el aire. Cada segundo expuesto a esa duda se sentía como una eternidad. Mi corazón latía descompasado, consciente de la mirada de mi padre que se encontraba fija en mí.
Quería creer en su historia, en la posibilidad de un futuro diferente. Era verdad que había dudas en mi mente, pero la urgencia del momento me hizo querer defender el hilo de conexión que empezaba a fraguarse entre nosotros. Él no es un extraño, murmuré suavemente, buscando la confianza en mis palabras mientras miraba a los policías, luchando contra el torrente de emociones que se agolpaba en mi pecho. Es mi padre. Y yo quiero conocerlo. El silencio en la sala se volvió abrumador, como si cada palabra tuviera peso. La directora se cruzó de brazos, al parecer disgustada por la dirección que tomaban las cosas. Esto no es un juego, replicó, su voz más tenue, aunque mantuvo la firmeza. Lo sé, respondí, sintiendo que una parte de mí temía que esto se desmoronara. Pero yo lo siento. Es diferente. ¿Y tú? Tú no entiendes lo que es estar aquí, lejos de tu propia familia. Siempre he querido conocerlo. Mateo se acercó un poco más, su mirada refleja de orgullo y de asombro. Te prometo que no volverás a estar sola, susurró, la intensidad de su voz proyectaba una cálida certeza que buscaba asentar en mi espíritu. Sin embargo, el efecto de las palabras fue brutalmente interrumpido por otro grito que resonó en el fondo de la sala. Mamá. Una niña, que solía jugar con mis muñecos y corría alegremente por los pasillos, se apresuró hacia la entrada, los ojos bañados en lágrimas. Detrás de ella, una mujer de aspecto desgastado trataba de calmarla, pero su rostro mostraba un desespero evidente. El abogado ya está aquí, se oyó un susurro entre los murmullos de la sala, y de pronto, una nueva ola de ansiedad barrió a todos. ¿El abogado de quién?, pensaba, sintiendo que las piezas del rompecabezas no se alineaban. La mujer. Se detuvo frente a la escena, su mirada se centró en mí, y luego en Mateo, y por un segundo juro que el tiempo se detuvo. Un hilo invisible surgió entre nosotros, como si los recuerdos ocultos en el pasado empezaran a acercarse, batiendo las alas dentro de mi pecho. Eres tú, dijo ella, su voz era un eco de dolor y reconocimiento, mientras avanzaba hacia nosotros con los ojos llenos de confusión y resentimiento. Pensé que nunca lo vería de nuevo. Las palabras hirieron más que cualquier golpe físico. Mi mundo comenzó a tambalearse de nuevo, la esperanza que lentamente había comenzado a levantarse amenazaba con volverse ceniza una vez más. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer?, pregunté, con el nervio palpitante en mi voz. El rostro de Mateo se tornó sombrío, y su mano se cerró en un puño, la angustia reflejada en su mirar. El instante se volvió un remolino de emociones, cada quien esperando desesperadamente una respuesta. Algo dentro de mí se había encendido, el miedo se volvió agudo. La verdad comenzaba a tejerse, y me pregunté si estaba preparada para escucharla. De repente, la sala se llenó de un murmullo inquieto y las miradas comenzaron a cruzarse, cada facción intentaba encontrar su lugar en este nuevo rompecabezas. Lo único que sabía era que la llegada de esa mujer había dejado abierta una nueva herida, y ante el encuadre de la sospecha, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mis piernas parecieron debilitarse al escuchar esas palabras, como si un púlsar invisible las hiciera temblar. La mujer avanzaba con una determinación trémula, sus ojos no se apartaban de Mateo. Un horror palpable llenaba el aire. La directora se movió hacia un costado, su propia bravuconería se había desvanecido, y el silencio se hizo aún más pesado. ¿Quién te crees?, exigió Mateo, su voz imbuida de una protección que lo envolvía, una barrera que parecía frágil y a la vez firme. Lo que importa aquí es que ella es mi hija. Pero la mujer no retrocedió. No puedes simplemente aparecer ahora, Mateo. No puedes reclamar lo que eras capaz de dejar atrás. Sus palabras estaban cargadas de rencor y tristeza, atravesando como dagas mi corazón. Me pregunté qué había pasado entre ellos, qué historia encadenaba su relación. Era como si la luz del instante se hubiera apagado, dejando solo la tenue claridad de un drama antiguo que se reavivaba. Mamá, gritó la niña que aún lloraba, su rostro recogido en una lucha interna. No quiero ir con ella.
Una parte de mí quería darle la mano y decirle que todo iba a estar bien, pero las miradas de los adultos se hicieron más severas, como si cada uno quisiera proteger su realidad quebrada. Y sin querer, me encontré temiendo que lo mismo les pasara a mis propios sueños. Ella es mi hija, como tú lo eres, la mujer habló mediante un hilo de voz quebrado, la confusión adornando sus rasgos. No puedes hacer esto. Tienes que pensar en lo que estás haciendo. Mi corazón se comprimió. Yo era un obstáculo entre ellos, un catalizador de un conflicto que ni siquiera comprendía del todo. ¿Por qué no me contaste la verdad?, murmuré, casi sin aliento. Cada palabra me dolía, como si acuchillara las ilusiones que comenzaba a tejer con Mateo. Mateo actualmente luchaba contra la tormenta interna que lo atormentaba. Eso no es justo. Vas a asustarla, dijo él, manteniéndome a su lado. No quiero que esto sea así. El policía observaba cautelosamente como si intentara desentrañar el laberinto de emociones en juego. Con calma, todos, dijo, intentando retomar el control. Vamos a hacer esto por el camino correcto. La tensión no cedía. ¿Qué significa eso?, interpeló la mujer, su voz cargada de vulnerabilidad. ¿Vas a dejar que esta niña se quede con él? ¿A una persona que la ha abandonado? Te prometo que no lo permitiré. Murmullos surgieron entre los demás, retumbando cada vez más fuerte. No sé si está en los documentos. Un agente frunció el ceño, su tono era cauteloso. Sería mejor que se calmaran y que esperemos a que el abogado llegue. Las palabras resonaron en un eco desalentador. El abismo entre Mateo y la mujer solo se amplió, y en mi pecho creció la confusión. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no podemos buscar una solución juntos?, pregunté, pero mi voz sonó pequeña ante el torbellino de emociones. La mujer se volvió hacia mí, su rostro suavizándose por un instante. ¿Te gusta vivir aquí? ¿Estás bien aquí?, preguntó. Los ojos de Mateo estaban cargados de preocupación, pero sabía que todos esperaban desesperadamente alguna respuesta. No sé, comencé, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos, la disyuntiva quebrándome. A veces me siento sola, pero otras veces me siento bien. Pero tienes un hogar, insistió Mateo. Tienes un lugar al que puedes regresar. Si me dejas, podría ser un buen padre, pero ser un padre no es solo dinero, Mateo. La mujer estalló, dejando que sus palabras rompieran en el aire. El dinero no educa, ni brinda amor. Sabes que se carece del apoyo que ella necesita. La noción de ser un peón en su lucha se fue haciendo más evidente. Me sentía desamparada, atrapada entre la culpa y la esperanza. Quizás podría ir con ustedes dos, tener un tiempo a solas y ver cómo es estar juntos, ofrecí, pero sentí que mis palabras eran flotantes e insuficientes. ¿No lo ves?, la mujer casi suplicaba. Él ya ha tomado decisiones por ti. Una inquietud repentina me abrumó. La idea de que cada decisión, cada movimiento que hiciera desde entonces podría tener un eco en el futuro. Todo apuntaba a una verdad que comenzaba a formarse, un conflicto que estaba a la vuelta de la esquina y que me podría consumir. Pero en medio de la confusión, una chispa de esperanza se encendió en mí. Tal vez podía buscar la verdad. Era hora de que hiciera valer mi voz, por muy pequeña que fuera. Sin embargo, el estrépito de pasos resonó detrás de mí, un nuevo ecosistema de voces surgió, y el abogado, un hombre de apariencia seria y con un portafolios en la mano, apareció en la entrada. Disculpen la espera, creo que he llegado justo a tiempo, dijo, mientras sus ojos navegaban por la cámara tensa de la sala. El tiempo se detuvo de nuevo. Sentí que la vida giraba a su alrededor, como burbujas en un mar de complicaciones. ¿Qué más revelaría ese momento? ¿Qué secretos se esconderían en el fondo de esos ojos serios? Mi pecho se contrajo de nuevo, como si supiera, sin ninguna duda, que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo una vez más. El abogado avanzó, su postura era firme pero su mirada reflejaba la confusión en la sala. Se detuvo frente a Mateo y la mujer, y todo fue un silencio incómodo.
esperando que él fuera quien desatara la madeja de emociones que había sido cuidadosamente tejida por años de elecciones y dolor. Soy el abogado de la señora Insola, comenzó de manera protocolaria, dejando un brillo de profesionalismo en su voz. Miró a Mateo y luego a la mujer, como si intentara medir el peso del conflicto entre ambos. Tenemos que establecer el contexto. La señora Insola tiene derecho sobre la custodia de su hija, y Mateo, por otro lado, ha presentado su caso para buscar la custodia compartida. Mi corazón latía con fuerza. Era un vocabulario que sonaba ajeno, que tal vez yo nunca podría entender del todo. Pero allí estaba, en medio de una batalla legal que no había buscado, justo cuando más necesitaba un refugio emocional. ¿Me pueden explicar qué significa eso? ¿Por qué de pronto tengo que escoger entre ellos?, pregunté, sintiéndome como un barco a la deriva en una tormenta. Los ojos de Mateo se endurecieron, pero también había algo tierno en su mirada, como si deseara tomarme de la mano y llevándome lejos de todo este caos. Si pudiera elegir, esto no se trata de ti, pequeña, intervino la mujer, su voz ahora era más suave, cargada de un rayo de comprensión que aplacaba su anterior rabia. Se trata de lo que es mejor para tu vida, y yo quiero lo mejor para ti. La declaración resonó en el aire, atrapada entre las promesas y las heridas de su pasado. Pero ¿cómo pueden saber lo que es mejor para mí?, respondí, la frustración haciéndose eco en mis palabras. Mis ojos recorrieron rápidamente cada rostro, buscando su validación por este torrente de emociones. Es un proceso complicado, dijo el abogado, intentando dirigirme con una calma que no comprendía. Habrá evaluaciones, visitas y la opinión de una trabajadora social. Esto no se solucionará de la noche a la mañana. Mis pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que todo lo que había conocido hasta ahora, una vida sin referentes claros de hogar, pudiera debilitarse aún más. ¿Dónde quedaba entonces mi espacio en este enredo? ¿Podía realmente existir un lugar donde se separaran tanto el amor como el dolor? Mateo alzó la voz con una mezcla de rabia y determinación. No necesito que nadie más decida por mí o por ella. Solo quiero que nos dejemos conocer. No soy un monstruo, y sé que puedo hacerlo bien, pero no lo has hecho, replicó la mujer, el dolor filtrándose entre sus palabras. Hablamos de años de ausencia, de promesas rotas. Esto no es un juego, Mateo. Y no te engañes, no es justo para ella. El ambiente se espesoría como si el aire se hubiese vuelto un humo denso. Las emociones podrían haberse cortado con un cuchillo, y yo sentía que mi alma se desgarraba con cada palabra. Me gustaría dejar todo atrás y volver a la inocencia de una existencia sin preocupaciones. Pero bajo este nuevo caos, también nacía un impulso poderoso hacia la verdad. Me gustaría conocer a los dos, propuse de repente, mis ojos brillando de incertidumbre. Tal vez pueda decidir si puedo vivir con uno o con el otro después de conocerlos de verdad. No debería tener esa oportunidad. Los tres adultos se quedaron inmóviles, como si en mí hubiera brotado una idea que ninguno se atrevería a desestimar. La mujer parecía desbordar dudas, mientras Mateo la observaba con una mezcla de sorpresa y aprecio. El abogado finalmente rompió el silencio. Eso podría ser una solución viable, pero tendríamos que establecer límites claros y un calendario de citas. No. Eso no es justo, gritó la niña, visiblemente angustiada. No quiero ser un experimento. Una nueva ola de pánico me invadió. Había pronunciado palabras que ahora cosechaban atención, las emociones revoloteaban de un lado a otro, y me sentía como una marioneta atada a hilos de dolor y angustia. ¿Realmente podía ser feliz en algún lugar de esto? De repente, la puerta se abrió abruptamente, y una mujer anciana con él. Cabello canoso y una sonrisa cálida entró, rompiendo de nuevo el espeso aire. Perdón. Estaba buscando a la pequeña Sara, dijo, sus ojos buscándome. Mi nombre es abuela Ana, se presentó, extendiendo su mano como si me ofreciera un hilo de esperanza. ¿Sabes quién soy?
pregunté, sintiendo una conexión instantánea con su aura cálida. Pero en el fondo, sabía que cada revelación podría asentar aún más el caos de mis vínculos rotos. Sí, cariño, tengo mucho que contarte, y creo que lo que necesitas escuchar es más importante de lo que crees, respondió ella. Mientras la tensión en la sala se transformaba en un rincón de esperanza, el tiempo se congeló una vez más, y todos los ojos convergieron en la nueva llegada, como si ella tuviera la clave que podría resolver el rompecabezas. Pero en mi corazón había una punzada de inquietud. Si la abuela Ana realmente tenía respuestas, ¿podría ser la salvación que tanto ansiaba, o simplemente abriría otra puerta hacia un dolor aún más profundo? La abuela Ana dio un paso al frente, su presencia confundía la vorágine emocional que había impregnado la sala. Con una sonrisa maternal, su mirada penetró en mis ojos, como si pudiera reconocer la tormenta en mi interior. Mi pequeña Sara, he estado buscando por ti. A veces, el destino tiene maneras sorprendentemente extrañas de unir a las familias. Las miradas de Mateo y la mujer se encontraban fijadas en ella, entre la incredulidad y la curiosidad. El abogado dio un paso atrás, ajustándose los lentes, mientras el ambiente se transformaba, llenándose de preguntas no articuladas. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté, aunque ya podía sentir que las palabras se entrelazaban con un sentido de anhelo. La figura de la abuela se instalaba en mi corazón, como el refugio que había añorado. Porque he sido tu abuela desde el primer día, dijo Ana, su voz suave como un susurro de esperanza. Tu madre, antes de irse, me habló de ti. Siempre te amó, Sara. Siempre, el eco de sus palabras resonó en mi pecho, haciéndome sentir una mezcla de tristeza y resplandor. ¿Mi madre? Pero hablamos de ella como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. La angustia en mi voz era palpable, tan visceral como la pregunta sobre su ausencia. No, cariño. Ella estaba aquí en espíritu, pero había batallas que no pudo ganar. Era su deseo que tú tuvieras una vida mejor, respondió Ana, acariciando suavemente mi brazo. Y aunque pasó mucho tiempo, no dejamos de buscarte. Mi cabeza daba vueltas. La revelación abrió un nuevo túnel de interrogantes. ¿Qué había hecho mi madre? ¿Por qué no estaba conmigo? Me asaltaban las imágenes de un hogar que nunca conocí, de un amor que había estado oculto en las sombras. ¿Y tú? ¿Por qué no viniste antes? La rabia y el dolor brotaron de mí, como si necesitara aferrarme a algo que no podía comprender del todo. Si sabías de mí, ¿por qué esperaste tanto? Ana cerró los ojos durante un instante, como si procesara la amargura de la pregunta. Querida, las circunstancias son a menudo complejas. Tu madre decidió que el silencio era la mejor opción para protegerte, y yo estuve en la distancia, cumpliendo mi parte al mantener nuestra historia intacta hasta que pudieras comprenderlo todo. Un silencio pesado se cernió sobre nosotros. Mateo hizo un movimiento hacia adelante, intentando calmar la vorágine que había estallado. Sara, esto puede ser un momento muy importante. Quizás necesitamos escucharla, dijo, su voz era tenue, casi una súplica. No estoy lista para esto, murmuré, sintiendo como las fuerzas afectivas dentro de mí se oponían a la idea de conocer más mis raíces. La ira y el deseo de proteger lo poco que había construido hasta ahora estaban en conflicto. La idea de que cada uno de ellos, las fuerzas adultas en mi vida, pudiesen dividirme o alejarme de un hogar ya frágil era aterradora. La mujer, que había estado en un rincón, casi como un espectador, se hizo notar de nuevo. Sara, permite que se explique. Tal vez su historia pueda traerte alguna paz. Todos queremos lo mejor para ti, aunque hay caminos dolorosos entrelazados en medio. La anciana asintió, con una melancolía casi palpable. Aquellos años que pasé buscando respuestas, la espera fue devastadora. Pero ahora, con cada día que pasa, mi amor por ti crece más fuerte, y mi deseo de que sepas la historia completa es inmenso. ¿Qué historia?, pregunté, el peso de la confusión todavía reposando sobre mis hombros.
nada parece encajar. ¿Por qué todo ha sido así? Porque la vida nunca es un trayecto recto, cariño. Tu madre tomó decisiones en medio del miedo y la lucha. Pero hay amores que prevalecen, y a través de la adversidad, también hay conexiones que nunca desaparecen, respondió Ana, aún con la dulzura más intensa en su voz. De pronto, mi mente se llenó de las imágenes de la vida en el orfanato, de cómo había anhelado formar parte de algo más grande, algo que me diese paz. Era un anhelo que ahora se enfrentaba con la posibilidad de abrir viejas heridas en vez de sanarlas. Era como si la vida me estuviese empujando hacia un destino oscuro que nunca pude prever, y si al saberlo todo solo me queda más dolor, murmuré, mi cuerpo temblando ligeramente. Aquel rincón de esperanza parecía desvanecerse, como si el viento se lo llevara. El abogado rompió el pesado silencio. Sara, todo esto puede parecer abrumador, pero también es una oportunidad para reconstruir, para entender quién eres realmente y a quién perteneces. No quiero ser una ficha de un ajedrez en este juego, dije de repente, mi voz resonaba en el interior, reflejando el conflicto que me abría por dentro. No quiero decisiones ajenas a mi vida, deseos de adultos que sacuden cada rincón de mi existencia. La anciana dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. Nadie quiere hacerte daño. Mi amor por ti es real, y lo que busco es la oportunidad de construir un lazo contigo, sin ninguna presión ni apuros. Quiero que tú seas quien hable primero, dijo con una serenidad que resonaba con la vibración de mi corazón. Las miradas se entrelazaron, cada uno sostenía un mundo distinto entre sus miradas, y mientras enfrentaba el caótico torbellino de emociones, entendí que estaba en el centro de un cruce, donde pasado y futuro luchaban por mi presente. Una encrucijada. El silencio reinó nuevamente, pero esta vez penetrante, lleno de promesas no cumplidas y anhelos que se deslizaban por entre mis dedos. Numéricamente, estaba en la cúspide de una decisión que podía cambiar el rumbo de mi vida. Pero antes de que pudiera procesar la infinita complejidad de la elección que tenía por delante, sonó una notificación en el teléfono del abogado. Lo siento un momento, dijo, buscando el dispositivo, solo para que su rostro se ensombreciera de súbito. Acabo de recibir noticias sobre tu madre, musitó, incapaz de ocultar la gravísima revelación. La sensación de urgencia y de temor llenó la sala, un nuevo hilo de tensión pugnando por apoderarse de mí. El tiempo se detuvo por un largo segundo mientras comprendía que las respuestas que deseaba podían no ser la única carga que debía enfrentar y ahora había motivos para temer lo que vendría. La sala se volvió un extraño odioso al recibir la noticia que el abogado acababa de revelar, una presión invisible apresando el aire. Sentí que las murallas que había construido empezaban a desmoronarse. ¿Qué ha pasado?, pregunté, el temor brotando en cada sílaba que intentaba articular. Tu madre ha sido ingresada en un hospital, dijo el abogado, su tono grave debido a la carga que estaba transportando. Tuvo un accidente grave y está en estado crítico. El mundo comenzó a tambalearse bajo mis pies. Pensé en las palabras de Ana, las historias no contadas que debían esperar ansiosamente dentro de mí, y ahora todo parecía desvanecerse con esa simple, devastadora frase. La desesperación se abrió como un abismo dentro de mí. ¿Qué accidente? ¿Cuánto tiempo me queda para? Mi voz se quebró, luchando por mantenerme erguida ante la escena que se dibujaba en mi mente. La visión de un lecho de hospital, un estruendo de máquinas, una vida que podía esfumarse en un instante. Nunca había conocido a mi madre, y ahora el destino se tornaba cruel, desvelando esa conexión tan vital en el momento más oscuro. Mis piernas temblaban y la rabia infló mi pecho. No es justo. ¿Por qué ahora? Esto no puede estar sucediendo, grité, la confusión y tristeza confluyendo en una tormenta emocional. Mateo se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de preocupación. Sara, debemos actuar. Necesitamos ir a ella. Esto podría ser nuestra oportunidad, dijo, pero las palabras se sentían como un eco distante, atrapadas en la red de mis pensamientos desbordados. No, no, no,
murmuré, agrandando la distancia entre mi deseo de correr hacia ella y la realidad que se interponía. No sé quién es realmente. No sé si siquiera puedo llamarla madre después de todo este tiempo, le dije a Mateo, derrotada, la ilusión de un vínculo se volvía palpable pero dolorosa. No estás sola en esto, dijo Ana, su voz suave intentando ser el bálsamo que calmara mis heridas abiertas. Aquí estoy, y juntas podemos enfrentar lo que venga. Nunca es tarde para la reconciliación. Tu madre siempre ha estado en mi corazón, ignora el dolor y enfócate en la luz que queda. Esa luz parece tan distante, respondí, mi voz como un susurro, atrapada entre lo que anhelaba y lo que temía. En un impulso casi desesperado, miré a Ana, como si pudiese encontrar respuestas a las preguntas que atormentaban mi mente. ¿Por qué? Si ha estado tan presente en sus pensamientos, ¿por qué no se acercó a mí antes? Cuanto más dolor debemos atravesar para sanar lo que está roto, ella me miró con una tristeza profunda, como si estuviera midiendo las palabras que brotarían de su boca. A veces, cariño, la vida no nos da la opción de elegir el momento. A veces arrastramos cicatrices que deliberadamente no mostramos por el miedo a abrir viejas heridas. Pero es en la vulnerabilidad donde encontramos fuerza. La mezcla de emociones seguía zumbando por mis venas, y una chispa de miedo se encendió en mi pecho al pensar en el hospital, en esa mujer cuya existencia apenas comenzaba a conocer, que ahora podía estar al borde del abismo. Sin embargo, dentro de esa desesperanza, había una parte de mí que se resistía a perder la esperanza de que quizás, todo esto podría traer claridad. ¿Podemos ir ahora?, pregunté, sintiéndome casi abusiva, como si al plantear la idea, pusiera a prueba la dorada fragilidad de ese momento. Podemos ir a verla. El abogado asintió, y aunque se podía percibir una preocupación en su rostro, también había un destello de determinación. Sí, arranco hacia el hospital ahora mismo, afirmó. Mi corazón latía con fuerza, abrumado por la realidad de lo que estábamos a punto de enfrentar. Pero espera, interrumpí, no estoy preparada. Merodear en un lugar donde todo está fuera de lugar desde el comienzo solo puede traer más sufrimiento. Mateo tomó mi mano con firmeza y compasión. Sara, caminar hacia lo desconocido siempre traerá miedo. Pero a veces, enfrentar lo que tanto tememos puede conceder el regalo de la verdad. La verdad puede ser dolorosa, pero puede también ser liberadora, lo sé. Pero, ¿y si en este proceso solo duele más? Si no se cura, mi voz temblaba al dejar salir esos miedos. La idea de perder otra vez, esta vez después de un rayo de esperanza, era un costo que no quería soportar. El silencio en la sala se sintió desgarrador mientras el peso de mis palabras se deslizaba hacia el suelo. Pero en ese espacio tenso, hablé con un fervor renovado. No quiero gastar mis últimos recuerdos de ella en un lugar de agonía. Quiero decidir el camino a seguir para mi vida, y encontrar mi atracción, mi verdad. El aliento se volvió pesado, la tensión en el aire creció, pero también había una fragancia de entendimiento que emergía de la profunda empatía de Ana, Mateo y la mujer del rincón. En ese instante, comprendí que no estaba sola, a pesar de la incertidumbre que me hacía temblar. Mi elección no sería por dolor ni miedo, sino por amor y los sueños de un futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Con esa resolución, respiré hondo, y supe que debía seguir adelante. Voy a ir al hospital y estaré lista para enfrentar lo que venga, afirmé, mi voz resonando con un peso renovado de valentía. Y en ese acto, aunque las lágrimas asomaron a mis ojos, había un destello de esperanza en mi interior, una luz que desnudaba la oscuridad y la incierta noticia que sostenía los hilos de mi historia. Espero que sea un reencuentro, y no una despedida, susurré. Pero justo antes de que pudiésemos avanzar, el abogado recibió otro mensaje en su teléfono, su rostro palideció. Sara, hay algo más que debes saber, dijo, y la perturbación en su voz encendió una pavorosa intriga en mí. El silencio tras las palabras del abogado se convertía en un eco que reverberaba en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso,
incapaz de transportar siquiera una respiración. ¿Qué más puede haber? Pensé, el temor anidando en cada rincón de mi ser. Las imágenes de un hospital, de una cama, y una mujer a la que nunca había conocido se agolpaban en mi mente, colisionando con una rabia que no podía canalizar. ¿Qué es tan grave que no me has contado ya?, pregunté, mi voz temblando entre el picor de las lágrimas y la urgencia de respuestas. El abogado se frotó la frente, como si el peso de la revelación que debía hacer fuese abrumador. Tu madre, comenzó, pero su voz era ahogada por la cacofonía de mis pensamientos. La distancia emocional que sentía hacia esa mujer se volvía palpable, un tejido enredado que deseaba desenmarañar, pero que a la vez me aterraba. Tuvo un segundo accidente, interrumpí, la desesperación brotando como un fuego pasional en mis palabras. La lógica se disolvía en el caos mientras mi mente barría posibles escenarios que podría haber jamás imaginado. ¿Qué podía ser más devastador que un accidente? No, no es eso. Es más complicado, destacó, buscando el coraje en sus ojos para continuar. La situación es crítica porque ha estado lidiando con complicaciones legales. Y lo que te debo contar ahora podría cambiar tu vida para siempre. Una parte de mí quería gritar que no quería más complicaciones, que ya era suficiente con la tormenta que se avecinaba en mi corazón. Pero le di la oportunidad de continuar, simplemente porque había un hilo de esperanza que se negaba a romperse. Desde que te separaron de ella, ha estado tratando de buscarte. Sin embargo, hay otros factores a considerar, explicó, la voz filtrando una tristeza que calaba el aire entre nosotros. El accidente llevó a que su situación se exacerbara. Lo que vas a escuchar es difícil, pero es necesario que lo sepas. Mi primer instinto fue protegerme, pero había una inquietud atormentada en su mirada que me hizo asentarme en el borde de la realidad. ¿Qué más puede suceder? Por favor, solo dímelo. Estoy lista, afirmé, luchando contra la inminente desesperación. Podría haber problemas de herencia. Tu madre es parte de una familia muy prominente, y su estado ha despertado el interés de personas que pueden no tener buenas intenciones, confesó, el tono de su voz tintado de preocupación. ¿Hay presiones y amenazas involucradas? ¿Qué? La revelación me golpeó con la fuerza de un huracán emocional. Mis pensamientos se amontonaban en una prisión de dudas. ¿Herencia? ¿Una familia prominente? ¿Por qué nunca supe nada de esto? ¿Cómo es posible que yo, de repente, me convierta en parte de un mundo que apenas exista para mí? Porque, Sara, eres su única hija, susurró Ana, su mirada fija en la mía, buscando conectar nuestro sufrimiento. Mi corazón se detuvo un instante, la noción atónita de que yo tenía un lugar, un rol dentro de un universo insondable. Este es el momento en que debes decidir si quieres ser parte de su vida, independientemente del intrincado pasado. El torrente de emociones llenó la habitación y la incertidumbre cruzó mi mente, como una marea que arrastra todo a su paso. ¿Qué significaba ser parte de ese mundo? ¿Sería un camino hacia una vida que había anhelado, o un viaje lleno de trampas? Antes de que pudiera procesar todo, el abogado recibió una llamada urgente. Miró hacia mí, y hubo una especie de entendimiento implícito en sus ojos. Debemos ir al hospital. Ellos necesitan garantizar tu seguridad y la de tu madre. Nadie me ha preparado para esto, murmuré en voz baja, casi un lamento. La idea de descubrir la historia que se escondía en la vida de una madre a quien no conocía y al mismo tiempo ser parte de un conflicto que sobrepasaba lo que imaginaba se convertía en un desafío titánico. Pero estoy aquí, dijo Mateo, acercándose para tranquilizarme al tomar mi mano con firmeza. Como dijo Ana, no estarás sola. Aunque no sepas lo que vendrá, la fuerza que te rodea es genuina. ¿Y si? ¿Estoy equivocada? ¿Y si todo termina mal? Cuestioné, el miedo palpando mis palabras, un eco de la fragilidad de lo humano ante circunstancias abrumadoras. Y si el precio por la verdad es demasiado alto, el abogado terminó la llamada y miró hacia nosotros. Es hora de decidir. Pero aquí hay algo importante,
tienes derechos, y tu voz será escuchada, sin importar los peligros que nos acechen. Tienes una familia que te está esperando. Mi respiración se volvió irregular, la conexión con lo que significaba esa declaración se sentía como un abismo ante mí, pero había un halo de valor dentro de la incertidumbre. Miré a Ana y a Mateo, buscando el anclaje en sus ojos. Había tanto en juego mi madre, un mundo que apenas comenzaba a descubrir, y yo, que aún temía dar un paso más. Soy parte de esto, tomé aire con determinación. Voy a demostrar que puedo ser parte de mi propia historia, sin importar cuán complicada sea. Mientras nos encaminábamos hacia la salida, sentí que el destino comenzaba a desnudarse, pero en un instante, el abogado sollozó un gris destello en su expresión. Sara, hay algo más. Tu madre ha dejado una carta para ti. La he estado guardando hasta ahora. El mundo se volvió quieto en un parpadeo. Mis manos se apretaban nerviosamente al borde de mi vestido, y de repente cada latido me parecía una revelación. ¿Qué secretos surgirían de esas palabras? Mientras la nueva incertidumbre me envolvía, un sentido profundo de anhelo emergía en mi pecho, atado entre el deseo de conocer la verdad y el terror a lo que podría ocultar. El pasillo del hospital se extendía ante mí, blanco y frío, como un fogonazo de realidad que no podía esquivar. La enfermera al final del corredor nos miró con una expresión mezcla de empatía y profesionalismo, pero en mi pecho solo había un profundo vacío. Las palabras del abogado todavía resonaban en mi mente: tu madre ha dejado una carta. La inminencia de leerla se transformaba en un peso casi insoportable, como si cada letra contuviese la clave de un pasado que había sido negado. Mientras avanzábamos, las sombras del miedo y la incertidumbre danzaban sobre mí. Mi madre. La figura ausente que había flotado en mis pensamientos sin rostro ni nombre. Ahora el destino me empujaba hacia su realidad, y eso solo multiplicaba la confusión que sentía. ¿Sería capaz de enfrentar lo que ella había escrito? Mateo apretó suavemente mi mano, y sentí que su calidez me anclaba en lo que podía parecer una tormenta. Solo estamos un paso más cerca, murmuró, y a pesar del torbellino que era mi conciencia, el eco de su confianza se infiltró en mi ser. Tú puedes con esto. Las puertas del cuarto de hospital se abrieron con un leve chirrido y, aunque no estaba preparada para la imagen que encontraría, el destino no me daría el lujo de retroceder. El rostro de una mujer que parecía estar atrapada entre el sueño y la realidad me dio la bienvenida. El cabello, una melena oscura marcada por hilos de plata, se esparcía por la almohada. Aunque no la había conocido, un lazo invisible comenzó a formar susurros en mi mente, como si cada latido de mi corazón resonara con el suyo. Esto es real, susurré, la voz quebrándose con fragor emocional. Ana pasó a un lado de mí, colocándose una mano sobre su corazón. Sí, es solo el primer paso. Ella te ha estado esperando. El abogado se acercó hasta el lecho y, con una reverencia solemne, sacó un sobre de su maletín. Antes de que pudiera darme cuenta, ya estaba a su lado. El papel estaba amarillento, como si hubiera esperado por años. Mis dedos temblaban mientras lo tomaba, el peso de lo desconocido aplastando mi voluntad de indagar. La palabra Sara resaltaba en una caligrafía elegante, y al desdoblar la carta, la fragancia de un perfume olvidado me envolvió. Lamentablemente, esa esencia fue rápidamente sustituida por el ardor de mis propios sentimientos. Querida Sara, comenzaba la carta, y cada palabra que leía parecía retumbar con la sinceridad que había estado oculta en mi interior por tanto tiempo. Las frases fluían como un río de confesiones y omisiones, hablando de añoranza, de decisiones dolorosas que habían desgarrado a una madre y a una hija. Había relatos de un amor profundo, pero también de una presión insoportable que la había llevado a una vida oculta de complicaciones. Mientras mi mente nadaba entre palabras, no solo comprendí el conflicto privado de mi madre, sino que empecé a ver su imagen, el reflejo de su vida a través de cada trazo de su escritura. Era una mujer que había luchado contra corrientes adversas, una madre que, de alguna forma, había tratado de protegerme.
En medio de sus confesiones brotaba su deseo de redención, un eco del futuro que deseaba para mí, libre de restricciones y miedos. Lo siento tanto, Sara, no fue fácil decidir dejarte ir. Pero quería que tu vida fuera más sencilla que la mía. Las palabras continuaban, desgarradoras, como un vínculo que deshacía la distancia que había entre nosotras. Cuando terminé de leer, el mundo pareció girar más lento. La mezcla de amor y dolor destilada en sus palabras resonó en cada fibra de mi ser. La imagen de la mujer en la cama se transformaba, ya no era solo una desconocida, sino la portadora de secretos que necesitaban ser revelados. Pero ¿qué precio tendría ese descubrimiento? Antes de que pudiera procesar todas las emociones que amenazaban con inundarme, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres bien vestidos, con miradas calculadoras y una atmósfera de poder a su alrededor, entraron sin invitación. Sus ojos se deslizaron por el cuarto, deteniéndose en mí. Uno de ellos, el más alto, esbozó una sonrisa no muy accesible, una que terminaba en un frío helado. Así que, finalmente, has llegado. La heredera. El tiempo se detuvo en ese instante, una nueva tormenta se alzaba en el horizonte. Mi corazón se agitó, y la sensación de inseguridad regresó con fuerza, como un eco incesante. ¿Qué significa esto? Logré balbucear, el miedo reformando mis pensamientos. ¿Qué querían de mí? Me convertiría en un peón en un juego más grande. Las miradas se intensificaron mientras los hombres se acercaban. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que se avecinaba, sentí el agarre de Mateo en mi brazo. Sara, no estás sola. Sea lo que sea que estén tramando, no lo enfrentarás sin apoyo, murmuró, apretando suavemente su mano. Con la carta aún en mis dedos, miré a los hombres a los ojos, y por primera vez, una chispa de desafío comenzó a brotar en mi pecho. Entrando en un territorio que nunca pensé que habitara, tomé una profunda respiración, consciente de que la verdad y la lucha que tenía por delante marcarían un nuevo comienzo. Pero, aunque ansiosa por enfrentar el desafío, no pude evitar preguntarme, ¿qué otras verdades ocultas estarían a punto de salir a la luz? El aire en el hospital estaba cargado de tensión y miedo. Las palabras de la carta de mi madre resonaban en mi mente, mezclándose con la presencia intimidante de aquellos hombres que ahora se acercaban. Pero no estaba sola. Mateo me sostenía, y eso era suficiente para encontrar la primera chispa de coraje que necesitaba. Escucha, no importa quiénes sean, yo estoy aquí contigo, dijo él, y su voz era como un ancla en medio de la tormenta. La mirada de esos hombres no me desarmaba. Algo dentro de mí estaba comenzando a despertar. Sara, tú mereces conocer tu historia, y nadie puede quitarte eso, continuó Mateo. Tragué saliva, sintiendo el peso de la herencia que se alzaba como un muro entre la vida que había vivido en el orfanato y la vida que una madre desconocida me había prometido. Cuando esos hombres llegaron, ellos no solo traían un pasado complicado, sino también la posibilidad de un futuro que nunca supe que deseaba. El alto de entre ellos, que parecía ser el líder, hizo un gesto a los otros para que se detuvieran. Sabemos que es un momento difícil, pero necesitamos discutir lo que se está planteando aquí, dijo con un tono mezcla de autoridad y desdén. Eres parte de algo mucho más grande, Sara. Esa carta que has leído representa solo un pequeño fragmento de la historia familiar que te pertenece. ¿Qué historia? Interrumpí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a bullir en mi pecho. No sé nada de ustedes. No quiero ser parte de un juego que no he elegido. Él esbozó una sonrisa arrogante. Pero ya lo eres. Tu madre ocupaba un lugar que jamás comprenderías, y ahora necesitas decidir si deseas ocuparlo tú también. Mateo apretó mi mano con fuerza y respiró hondo. Lo que él está tratando de decir es que tu madre está, pero antes de que pudiera terminar, el hombre alto le cortó, no le hables. Este es un asunto entre nosotras. Su tono tenía un matiz amenazante. La vulnerabilidad fue reemplazada por una mezcla intoxicante de desafío y determinación.
Me percaté de que no iba a permitir que me definieran, lo siento, pero no me interesa ser parte de nada que no elija de corazón. Si mi madre es lo que dicen, yo necesito decidir por mí misma, respondí, sintiendo cómo las palabras caían con cada vez más fuerza y claridad en la sala. Nunca se me había permitido elegir, pero hoy era diferente. Los hombres intercambiaron miradas, claramente sorprendidos. El líder de ellos arqueó una ceja. ¿Y si te dijéramos que tu madre desea incluirte en un legado que podría cambiar tu vida? Una fortuna que te liberará de toda esta carga, dijo, inclinándose un poco hacia mí, su voz volviéndose siniestra. ¿Y a qué precio?, pregunté, la desconfianza invadiendo cada sílaba. Siempre hay un precio que pagar. Los hombres se miraron, y entonces un susurro de preocupación pasó entre ellos. No entiendes lo que estás rechazando. Este legado no es solo dinero, es poder. No, no lo es, interrumpí, la firmeza en mi voz resonando en la sala. El poder no me interesa si no puedo vivir en libertad. He pasado años de aislamiento y dolor. Ahora, que estoy comenzando a conocer a mi madre, no la dejaré en el aire por unos números. Mateo sonrió, y vi la admiración en sus ojos. Era un recordatorio de que el valor no se mide por la riqueza, sino por las decisiones que tomamos en los momentos difíciles. La tensión aumentó, y el líder de los hombres pareció considerar mis palabras. Pero solo por un instante. Entonces, debes entender que esto no termina aquí. No se te permitirá rechazar tu herencia fácilmente, dijo el hombre con desdén, resignándose a la verdad de mis palabras, pero también prometiendo la lucha que estaba por venir. Mientras se retiraban, me sentí liberada y asustada al mismo tiempo. Había luchado y había encontrado mi voz, pero sabía que la tormenta no había hecho más que empezar. ¿Y ahora qué?, pregunté, bajando la mirada y sintiendo lo frágil de mi fuerza. Mateo me miró y dijo, ahora luchamos. Seremos un equipo. Juntos, enfrentaremos lo que venga. El abrazo de su apoyo fue como un abrigo que disipaba el frío que me había invadido. En ese momento, me di cuenta de que pelear no significaba solo hacer frente a los demás, sino también a los miedos dentro de mí. Tomé un respiro profundo, sintiendo que el color comenzaba a regresar a la vida que había comenzado a pesar de lo incierto del futuro. Voy a encontrar respuestas sobre mi madre y mi legado, pero haré esto a mi manera, afirmé. Mientras me preparaba para enfrentar lo que vendría, comprendí que todo se trataba de elecciones. La opción de no dejar que otros decidieran por mí nunca había estado en mis manos, pero ahora, por primera vez, podía tomar las riendas de mi destino, y así, con el latido de la esperanza resonando en mi pecho, me comprometí a no dejar que el miedo dictara mis decisiones. Caminaría hacia la confusión y la verdad, sabiendo que, aunque las sombras pudieran acechar, tenía el poder de forjar un futuro que me perteneciera. Porque al final, cada historia merece ser contada, y no hay regalo más grande que la libertad de escribirla yo misma. Mientras salíamos del hospital, miré al cielo, donde los primeros destellos de un nuevo amanecer comenzaban a florecer. La luz caía con implacable promesa, y en mi corazón supe que, en el fondo, siempre hay un camino hacia la luz, incluso si comienza en la oscuridad. No importa cuán lejana se sienta la verdad, hoy es el día en que emprendo mi búsqueda. Un paso a la vez, murmuré, pero, antes de que pudiera terminar, supe que aquello que comenzaba podría ser el inicio de todo lo que había anhelado, porque luchar por lo que es mío, es la única forma de reclamar mi vida.